Besías Ishmael, estamos en Eretz Israel, en la parashá de Emor. Que el shiur de hoy sea para la refuá Shelemá de todos los damnificados de alguna manera en el fatal acontecimiento que se dio ayer en Mirón, en el día del Agua Omer, que cayeron unas gradas y bueno, hubieron lamentablemente fallecidos y también hubieron muchos hospitalizados. Que sea este shiur de refuá Shelemá para estas personas que están en hospitales ahora y para todo Am Israel, para todos los enfermos Am Israel. Entonces, parashá Emor, en nuestra parashá de Emor se relatan y se traen todas las festividades del ciclo judío. Y dentro de las festividades del ciclo judío que se relata la festividad no la festividad, sino la misvá de Oraita de el Sefirat de Omer, el conteo del hombre. Israel tenía que contar desde el segundo día de Pesach hasta Shavuot, 49 días. El día de Shavuot, el día de 50, se presentaba una ofrenda de cebada, se traía una ofrenda de cebada en Pesach y se traía una ofrenda de trigo en Shavuot. Así está escrito, y se contarán para ustedes al otro día de la festividad, a partir del día en que traigan la ofrenda del Omer, 7 semanas completas. Jajamín preguntan, ¿cuál es el inyan? Es decir, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la motivación verdaderamente? ¿Y qué es lo que se encuentra detrás de este conteo de Sefirat Omer? También preguntan, ¿por qué Dafka, precisamente en el día de Pesach, que es el día de la liberación, se trae una ofrenda de cebada? ¿Y por qué en Shavuot se trae una ofrenda de trigo? ¿Cuál es la idea de estas cosas? Primeramente, responde Jamín que en un nivel simple, contamos físicamente desde Pesach, por la idea aquella de la emoción que se trae hasta para adquirir de alguna forma la Torah que se iba a entregar en el día de Shavuot. Y responden también con respecto a la ofrenda, porque es muy sospechoso el problema de la cebada. La cebada, primeramente hay que comentar que la cebada era comida, de cierta forma, era un cereal, que era comida que se le daba a los animales. Y dice Jajamín, ¿por qué entonces tenemos que presentar una ofrenda de cebada cuando estamos siendo liberados? Responde Jajamín que esto es para traernos una idea de que nosotros estábamos siendo liberados de una manera física, pero todavía de una manera rojanit, de una manera espiritual, todavía no habíamos sido libres, todavía no habíamos alcanzado la libertad. Y entonces te responde la pregunta, ¿por qué se sacrifica un corbán con harina de trigo? Se traía un lejen, se traía un pan con harina de trigo en Shavuot, Dafka, en el día en que se entregaba la Torá, porque la Torá primeramente representa la libertad. Y todo este proceso que habíamos llevado de Pesach a Shavuot era un proceso de preparación para podernos hacer dignos de recibir la libertad completa. Es decir, que en Pesach fuimos redimidos de una manera física y en Shavuot iríamos a ser redimidos de una manera espiritual. ¿Ok? Salimos de una manera física, pero todavía traíamos la mentalidad de Egipto, todavía traíamos las ideologías de Egipto, todavía traíamos aquella bagaje que todavía no se desprende de una manera completa en el ser humano, aun cuando salga de una manera física a la libertad. Y la comida de trigo, el corbán de trigo, representa la humanidad, representa el estatus que debería alcanzar el ser humano, y se alcanza por medio de la Torá. Todos estos simbolismos nos traen de alguna manera a reflexionar. Podríamos preguntar, ¿eso es para qué época nada más? ¿O este conteo de Omer realmente está vivo en el día de hoy también y tenemos que aprovecharnos de estas cosas? Jamín dicen que así como existen 49 días que hubieron de Pesach a Shavuot, que son los 49 días, las 7 semanas que había que contar, existen 49 días
También existen en la espiritualidad 49 niveles de impureza, de tumá. Y también existen 49 niveles de kedusha, 49 niveles de pureza, por alguna manera. El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, se encontraba en el portal 49 de la impureza. Un nivel más y Israel no puede ser redimido, y Israel no puede ser libre. Es decir, un nivel de impureza ya completamente, es como un punto sin retorno. Hashem lo sacó en el último momento prácticamente, por así decirlo, y lo conectó al camino del proceso de la libertad. Aunque fueron libertad de una manera física, vuelvo y repito, tenían que pasar un proceso hacia la libertad espiritual. ¿Que dónde hemos tipificado eso? En Shavuot. En Shavuot se llega a ese nivel 49 de la Kedushá. Se va subiendo de peldaño y peldaño, se va saliendo para alcanzar el nivel 49, o el nivel 50, que es el nivel de la Torah. Así pasa con todas las cosas. Así pasa no solamente con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Pasa también cuando una persona quiere empezar el camino de la Teshuvá, el camino del arrepentimiento, y retorna del nivel que se encuentre, en el nivel de impureza que se encuentre. Tiene que empezar un proceso. El hecho de adquirir el nivel de conciencia de que tiene que ser libre ya es un empezar. Pero tiene que pasar un proceso completamente todavía que lo tiene que terminar hasta que llegue al nivel 50, el nivel completo de la adquisición de la Torah. También pasa con los gerim, con los conversos. Los conversos venían de una vida completamente contraria, con costumbres contrarias, con una ideología contraria, y de repente se tienen que encontrar que terminan el proceso de conversión, se hacen judíos, adquieren un nivel de libertad física, para decir, un estatus de libertad física, pero todavía falta completar ese proceso que se llama la Kedushá, el proceso de la Kedushá, el proceso de poco a poco ir contando para llegar al nivel de limpieza total. Podríamos pensar a veces que porque ya estamos en un camino de perfección o de Kedushá, tenemos que ya por ende ya estar sintiéndonos de una manera perfecta. Entonces a veces nos tratamos de una manera perfecta, a veces nos queremos tratar, y no solamente nos tratamos a nosotros, tratamos a las demás personas y las medimos por la medida de la perfección, por la medida de la Kedushá. Y cuando no encontramos en nosotros ese nivel de Kedushá, ese nivel de perfección que debería estar en nosotros, pues empezamos a descender por así decirlo, en la depresión, en la frustración, no solamente con nosotros, sino también con las demás personas que nos rodean. Porque a juzgarlo por la perfección, vemos que no alcanza el nivel de perfección y empezamos a caer en transgresiones como hablar mal de las demás personas porque no vemos el ideal que debería haber en esa persona, no lo vemos todavía. Pero todavía ni siquiera lo vemos en nosotros mismos. Y empezamos a sentirnos frustrados a nosotros mismos. Y esta frustración también la llevamos hacia las demás personas. Y es como especie de un ciclo de frustraciones y desaliento, de tristeza y de descenso y de mucha oscuridad. Y es bueno que la persona tenga conciencia de esto a la hora de tratarse a sí mismo y de tratar a los demás. Saber que la libertad aparece de una manera física aparece en un momento determinado, pero no porque apareció el concepto de la libertad o el concepto de la Kedushá, de la santidad en tu vida, es que tú has llegado a ese concepto todavía, o que tú has logrado ya la santidad, o que tú has logrado ya la libertad. En el momento aparecen muchas cosas. Vemos en el relato de la salida de Egipto que inclusive personas que estaban siendo liberadas, que pasaron por el Yam Suf, traían ídolos metidos entre sus pertenencias. Es decir, que todavía arrastramos esas cosas y tenemos que tener mucho tacto y mucha, por así decirlo, tener que ser muy, muy delicados a la hora de tratarnos a nosotros mismos y tratar a las demás personas, a la hora de juzgarlas y hacernos un juicio para nosotros mismos. Yo creo que si una persona se pone a valorar estas cosas, el nivel de tristeza, de depresión y de oscuridad que normalmente circunda a la humanidad, como que empieza a aclararse. Rabbi Nachman lo traía una enseñanza elevadísima, que es la enseñanza de Asambra. Asambra significa en hebreo literalmente y alabaré, o sea, como que cantaré en el futuro. Y esta enseñanza está relacionada con respecto a los puntos buenos de las personas.
Y él explica ahí cómo una persona tiene que constantemente estar buscando los puntos buenos, no solamente en las personas, sino en uno. Porque hay veces que nosotros queremos ver el punto bueno en otra persona y no lo encontramos. Pero el secreto está en que ni siquiera lo hemos encontrado nosotros. Si una persona ni siquiera se ha tomado el trabajo de empezar a buscar, a revisar y a juzgarse para bien y a buscar el punto bueno dentro de uno, nunca va a poder lograr encontrar un punto bueno en las demás personas. Nunca va a poder buscar ni poder juzgar a una persona para bien, porque ni siquiera a él mismo se juzga para bien. ¿Y dónde vemos esto? En el nivel de tristeza, en el nivel de frustración, en el nivel de desaliento, de caída que se siente la persona. Y eso tiene que ver con el autojuicio que la persona normalmente se hace, porque realmente, como hemos hablado del conteo, nosotros contamos realmente las cosas que vemos en nosotros, contamos las cosas que vemos en las demás personas, pero no las contamos para bien, las contamos desgraciadamente para mal. En vez de ver buenas midot que van apareciendo en las personas, o encontrar una buena midot en las personas, o en nosotros mismos, una buena cualidad, lo que estamos contando, las malas cualidades de las personas y las malas cualidades nuestras. Esto dicho nuevamente, trae un nivel de estancamiento espiritual que no hace que el ser humano avance. Y específicamente este proceso de Pesach Shavuot, de la libertad a la completitud, a la santidad, es un proceso. Y la persona tiene que aprender a valorarse y a valorar a las demás personas como que estamos en un proceso. No podemos juzgarnos como que ya llegamos a la meta. No entiendo que la persona sea de esta manera, no entiendo cuando debería ser de esta forma. El ejemplo lo vemos en nuestro pueblo Israel. No entendemos cuántas cosas que pasamos nosotros, que hicimos nosotros en el pasado, y sin embargo aún estamos aquí en medio del proceso. Si yo pudiera preguntarle algo a las personas es, ¿por qué ustedes creen que existe tanto mal en este mundo? ¿Por qué se ve tanto el mal en este mundo? Precisamente por estas cosas. ¿Por qué se ve? No es porque hay mal. ¿Por qué se ve tanto mal en este mundo? Porque nosotros nos hemos encargado de sumar y de sumar y de sumar y de ver solamente el mal en este mundo. Cada vez que miramos la ojeada estamos como entrenados de alguna manera en ver el mal. Nos entrenaron en ver el mal, en criticar, en solamente fijarnos en la parte mala de la persona. Y evidentemente Sefirat HaOmer está basado en esto. Sefirat HaOmer está basado en ir contando cada día. ¿Qué contamos? Cada día Sefirat HaOmer tiene que ver con una cualidad correcta. Y cada día Sefirat HaOmer, dicen los Jamín, que es un día para reparar y corregir una de las cualidades de nuestra alma. Ya sea la paciencia, ya sea la parte reproductiva de nosotros, la parte de la geburá, de la fuerza de nosotros. Cada cualidad y cualidad, la paciencia, el nivel de Torah, el nivel de éxito que podemos tener, cada de esas cosas escaparían explicar esto que estoy tratando de decir, escaparía el shiur, pero cada día de Sefirat HaOmer es un conteo de cualidades buenas. En ese día no estamos hablando de vamos a rectificar la parte mala de nosotros. No, estamos a emular la parte buena de nosotros, a mirar la parte buena de nosotros y hacer un conteo de suma, no un conteo de resta. Sefirat HaOmer es un conteo de suma y esto nos tiene que traer una enseñanza en nuestra vida. Es un conteo de suma. Vuelvo a traer a Rabbi Nachman porque evidentemente esto es una enseñanza medular que debería estar en la psiquis de todo ser humano, yo sé, ya sea judío o ya sea gentil. Porque el hecho de contar el bien hace como una potencializa el bien. Y cuando nosotros contamos el mal, ¿qué lo hacemos nosotros? Potencializamos el mal. Lo que hacemos es que se incremente mal en este mundo. Y de esto voy a traer una prueba de uno de los comentarios de Rabbi Nachman a Teilín, a los salmos. El rey David, cuando comentaba en el Salmo 37, en el versículo 35-36, dice David Amelech: he visto un malvado poderoso, como un árbol plantado, frondoso y fresco. Y con todo, de repente desapareció, dice David Amelech. Dejó de existir, lo busqué y ya no estaba. Rabbi Nachman comenta esto. Dice, así es la persona, así pasa en la vida de la persona cuando se pone a trabajar sobre buscar los puntos buenos en sí mismo y en las demás personas. Cuando una persona se encarga de buscar los puntos buenos en sí mismo y en las demás personas, esa persona llega un momento
que ve mal, al principio se ve mal. Yo no estoy hablando de ignorar el mal, estoy hablando de hacer más énfasis en el bien, potencializar el bien en todas las áreas. Y Javier Asma decía, cuando una persona está trabajando en este punto, llega un momento que sí, ve mal. Evidentemente que al principio del trabajo empieza a ver el mal. Sí, hay mal. Pero cuando se empieza a focalizar en el punto bueno, a mirar el punto bueno y a hacer como especie de un entrenamiento en buscar el punto bueno, buscar la cualidad buena en mí primeramente, en mí. ¿Cuántas cosas buenas tengo yo? ¿Cuántas cosas buenas tengo yo? ¿Cuántos éxitos he tenido? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Cuántas cosas me ha dado Hashem? Cuando nos ponemos ahí a buscar lo bueno y lo bueno y lo bueno, aunque vale la pena solamente en un momento de oración a Dios, en un momento de tefilá a Dios, nada más que hablar de cosas buenas. Aunque no tuviéramos que contarles a Hashem todas las cosas malas que nos pasan, el simple hecho de tener un tiempo de hablarle de cosas buenas nada más, nos hace bien, nos hace bien. Rabbi Shalom Arush lo decía, el primer momento de la plegaria uno debería enfocarse solamente en lo bueno, en dar gracias. ¿Para qué? Para alcanzar un nivel anímico correcto y kasher y alegre. Para cuando empecemos a hablar de nuestras transgresiones, no nos deprimamos. Cuando hablamos de nuestras transgresiones, no nos sintamos mal. Y así tiene que ser con cada persona. Y así tiene que ser con cada persona. Y dice Rabbi Nachman que cuando una persona se entrena en esto, va a voltear en un momento determinado a tratar de ver el mal y ya no va a estar en este mundo. Ya no se va a encontrar. Ya no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque vamos a estar entrenados en ver el bien solamente. En nosotros, en las personas que nos rodean y en todo el mundo. Eso es Olam Jabá y eso es vida eterna. Hashem quiere que nosotros nos volvamos personas positivas. Hoy se habla mucho de positivismo, que nos volvamos personas positivas. Eso es enseñanza, de cierta forma, gigante de Rabbi Nachman trae a nuestra vida de ver solamente el punto bueno. Pues viendo el conteo, que sea la voluntad de Hashem, que nos volvamos contadores, sí, que podamos ver con plenitud cada punto bueno y cada cosa buena que vemos en nuestra vida, para que al final podemos alcanzar la libertad espiritual. Ojo, la libertad espiritual que está contenida en la Torá, en la recepción de la Torá, que pronto vamos a llegar a la festividad de Shavuot, a recibir la Torá, no solamente de una manera física, de ir a la sinagoga, leer la Torá y rezar los rezos de este día, sino conectarnos con esa verdad que es la Torá. La Torá es buena porque viene de un lugar bueno de Hashem. Y Hashem quiere que solamente contemos para nosotros, como está escrito, cuenten para ustedes, porque es una cuestión entre nosotros, los seres humanos. Cuenten para ustedes estos días en bien, para potenciar el bien, que así sea su voluntad. Shabbat Shalom Lekulam. Amén.